Y bueno, esto es viernes de mesa de análisis. Sin duda, el tema a platicar el día de hoy es la presentación que se hizo este martes. Finalmente, se hizo la presentación este martes, luego de 2 meses de atraso del plan sexenal del gobierno del estado. Manuel González, Marta Franco, Alan Capetillo, su servidora Alejandra Peña, y como siempre, el teléfono abierto 162-9595. Fíjense que en esta presentación que vimos en estos pasados días, fue una situación recurrente, ya con una expectativa muy importante, sobre todo porque, aparte del retraso que había, se había dicho que iba a ser un proceso en el cual estaba prácticamente convocado todos los sectores ciudadanos, que se iba a hacer un plan de todos incluyente, y esto significaba con mucho también la participación de prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad hidrocálida. Lo más significativo, a mí me parece, es que a partir de aquí, y como se venía, digamos, especulando respecto de los proyectos, lo que sí, lo que no, y todas esas cosas que iban a estar, digamos, que habían quedado como un poco en el aire, a reserva de las definiciones, creo que esto ya clarifica de una vez y por todas el rumbo que va a tener el gobierno estatal. Si bien es cierto, se habían mencionado algunas cosas, incluso el rescate de algunos proyectos, y por ahí se mencionaron algunos de carácter importante que se habían mencionado también en otras administraciones. Sobre todo vemos por ahí alrededor de 20 proyectos estratégicos en todas las áreas, desde cuestiones de economía y empleo, seguridad pública, medio ambiente. Vemos también lo del tema del Estado Verde, que también cobró un amplio significado en este plan estatal, ¿no? Te da un parámetro, ¿no? Una regla para medir el desarrollo que vaya teniendo el gobierno, la eficacia que vaya teniendo en los objetivos que él mismo se da, porque finalmente son reglas que él se pone a sí mismo para cumplirlas en un plazo de 6 años. Esto que mencionas, Alan, perdón por interrumpirte, las reglas. ¿De qué sirven las reglas cuando no se cumplen? ¿Y a qué voy con esto? La regla dice que a más tardar el 31 de mayo se tuvo que haber presentado este proyecto. La regla dijo en la administración pasada que se tuvieron que haber cumplido con los proyectos presentados en el Plan Estatal de Desarrollo, que era como se manejaba anteriormente. Y nadie hizo nada porque no se cumplieron con los proyectos de la administración anterior, y nadie hizo nada por no cubrir el plazo. Fíjate que yo creo que es cuestión de la oposición, de los que están en la oposición al gobierno, que finalmente lo que quieren es de alguna manera señalar las inconsistencias de un gobierno en ejercicio, y el plan les da un referente. Si el gobierno en ejercicio no cumple con, entonces la oposición, los partidos, el Partido Acción Nacional concretamente, tendría elementos claros y objetivos para decir, ¿sabes qué? Tú dijiste que ibas a hacer esto, lo pusiste en tu plan, pusiste términos, pusiste presupuesto. ¿Pero cuándo se ha hecho? El problema es que la clase política debería hacerlo. El tema tampoco solo es para oposición, ¿no? Sí, claro. O sea, se entiende que son las directrices generales que el gobierno debe de seguir. El problema es que no necesariamente se plantean tiempos específicos. Eso. O sea, se hace un desglose más o menos minucioso de todas las vertientes que va a tener la política estatal y hacia dónde, ¿no? Pero no se establecen cronogramas de acción precisos, y eso de alguna manera genera este problema, ¿no? ¿Qué tanto es aceptable las distancias entre que se dicen las cosas y entre lo que se hace, ¿no? O sea, alguien puede decir, bueno, pues ya está el plan, a lo mejor uno de los N proyectos que se antojan importantes, que se antojan significativos, pues qué tal que acaba empezando en noviembre del fin del sexenio, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos en la administración pasada? Yo es lo que iba a decir, no es que estemos comparando, pero realmente, o sea, esperemos que este gobierno, primero, sacar todo lo que fue de la oposición y del gobierno anterior, sacarlo bien los proyectos, porque sin duda son proyectos muy importantes, como entre ellos lo hemos platicado el Hospital Hidalgo, que ha quedado truncado porque no hay presupuesto, porque muchas cosas se tienen que sacar, y eso quedó. Pero también esperemos y tenemos la confianza que este gobierno saque todos los proyectos, porque de ser como la administración pasada, entonces, ¿qué esperamos? Si nos están platicando todos los proyectos,
como el distrito de riego que jamás salió. Y Que no que se ha era terminado, ¿no? el año que entra, y el año que entra, y el año que entra, y Y jamás. la administración que entra, porque recordemos que no empezó siquiera con Luis Armando. Exactamente. No, y además se supone que lo están recogiendo para el nuevo plan de gobierno. Es decir, el nuevo plan de gobierno que se acaba de presentar tiene algunos proyectos que son muy iconográficos, ¿no? Que llaman mucha atención. Estoy hablando del caso del hospital Hidalgo, del nuevo campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y también El lo, distrito de riego. lo mencionó el gobernador, el Ya distrito va de riego. Para su tercera administración sin concluir. Así es. El Entonces, distrito de tendríamos Riego. entonces ese parámetro para medir el éxito de este gobierno, pero ahí el O que punto es tal que la vez- clase política, que los medios estén al pendiente de que esto O se que cumpla. tal vez los gobernadores no le dan tanto peso, o sí le dan peso, pero le dan más peso a las cuestiones visibles, a la que los ciudadanos Claro. puede decir, wow, está transformando Que se note. que se noten. Entonces, ¿qué es más necesario? Ponderar el distrito de riego, el hospital, a hacer algo que, o sea, primero acabo los proyectos que ya se cantaron y luego ya empiezo a hacer otros proyectos. ¿Por qué? Porque si no, entonces se hace un empezadero y no se concluye Y el nada. que mucho abarca, Poco aprieta. aprieta. En realidad lo que vemos ahora es un poco esta mezcla, ¿no? Vemos, sí, efectivamente, algunas novedades, que entre ellas a mí me llamó mucho la atención lo del tema del parque tecnológico, que se entiende va a ser un espacio que busque establecer tanto empresas y todo lo que que sería tiene que algo ver. similar al Silicon Valley que se había presentado con Luis Armando. Algo parecido, ¿no? Que es tal vez la remasterización de esas ideas, pero que de alguna manera llama porque al final de cuentas sigue siendo un espacio vacío dentro de los espectros de desarrollo que debiera toda sociedad en el medio local de tener, ¿no? No, y que Por un Aguascalientes lado- tiene tradición en esto. Digo, ya Claro. tenemos algunas empresas por ahí. Estaba el caso de lo que era Texas Instrument, ese tipo de empresas que tienen un Sí, amplio. las dos sector ciudades tecnológico, industriales ¿no? que... Las dos ciudades tres ciudades industriales contando la de Pabellón. Los Ah, parques, bueno, estos sí. tecnópolos que están acá al norte, ¿no? Sí, claro, pero además también, por ejemplo, hay algunas cuestiones ambiciosas que se coordinan, digamos, con el tema del medio ambiente y estas cosas, como por ejemplo la sustitución, y eso ojalá que lo lleguemos a ver todos juntos, lo del tema de la modernización del transporte por el cambio de las unidades de uso de combustibles fósiles por las eléctricas, ¿no? Que eso también es una de las cosas más relevantes y que seguramente dará mucho de qué hablar en el tema de inversión, los mecanismos. Igualmente también se mencionó lo del tema de la infraestructura para el transporte, la cuestión Creo que se carretera. enfocó muchísimo a lo que es la infraestructura. A mí me llamaba la atención que dentro del discurso metió muchos proyectos de infraestructura y de comunicaciones, que yo creo que va a ser una de las más importantes secretarías, o al menos va a tener mucho trabajo, porque sí mencionó bastantes cosas como, Es que ahí es como donde fue está el la tercer ventaja. anillo, como fue la red estatal digital, como fue pues toda la construcción de la infraestructura urbana que hace falta también en Aguascalientes, no tanto puentes, sino el agilizar y el modernizar todo lo que Es son que ahí es nuestros donde tiene la anillos, ¿no? ventaja comparativa de Aguascalientes como estado. Está en el centro de la República y por lo tanto debería ser un centro toral donde convergieran un montón de cosas como de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con empresas que llevan y traen mercancías y que pasan por la ciudad, que pasan por el estado y que necesitan tener Y una que no comunicación solamente rápida, tiene ¿no? que ser el crear, sino el ordenar, ya lo decíamos. Sí, el Pero que es la ordenamiento logística. territorial es El una parte ordenamiento. fundamental también de lo que se ha presentado en este plan seccional. Así es. Ordenamiento territorial. Lo que a mí me llamó la atención y yo creo que es algo además que se puede aplaudir, es que sí es un plan seccional integral. Es decir, todos los proyectos o la mayoría de los proyectos importantes que se presentaron en este plan seccional involucra a todas las secretarías de una u otra manera. Es decir, busco el Estado verde. Con esto trabajo con ordenamiento territorial que se encargue de que todo lo que se vaya a generar esté de la mano con el medio ambiente. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social, que ya no se llama Desarrollo Social. Integral y Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, Ajá. busca trabajar sus proyectos en base a la ecología y en base a lo que marca la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Es decir, no está, a pesar de todo lo que se dijo, y es que, ¿por qué es necesario 6 meses para que se haga este plan seccional si ya se había presentado todas las propuestas en campaña? Sí se buscó que todas las secretarías tuvieran algo en común,
para trabajar bajo una misma Sí línea. había un tema ahí, ¿no? En particular en esto de por qué se tardó 6 meses. Bueno, la ley contempla que son 6 meses. Tú ya nos aclaraste que de hecho hubo un retardo. Pero también debemos de recordar lo atropellada que fue el acceso a gobierno, lo que la asunción en el gobierno, todos los problemas que hubo ahí entre que había secretarios que no tomaban el puesto, que todavía al día de hoy no lo toman en el caso de finanzas, me parece. Y todavía tenemos encargado de despacho en el INAHUA. Entonces todavía ha habido problemas a la hora de coordinar todos los secretarios, porque hay algunos que apenas llegaron y no sabían cómo estaba la cosa. Los recursos es voz populi, que no habían llegado recursos federales, que no estaba todo bien coordinado. Parece ser que ya va cobrando de alguna manera forma, y fue el momento que tuvo el gobernador para poder sacar este plan, ¿no? Algo que también enfatizó fue que no va a ser un gobierno costoso, y lo relacionó no tanto con la nómina, sino que hay papeles, hay trámites, hay cuestiones que pierdes tiempo y pierdes dinero en ir a aclararlos. Y esto lo van a hacer mediante un mecanismo ya por internet, por otras. Debo felicitar porque yo tuve, por ejemplo, un problema en estas que te imprimen las actas de nacimiento y todas estas cosas. La verdad es que se me traba un billete de 20 pesos, y me lo regresaron. Llegó a mi casa en los 20 pesos, después de unos 5 días. Y esto, bueno, pues se oye bien, ¿verdad? Y hay que también reconocer que cuando se hacen bien las cosas, aunque sean 20 pesos, No, pues claro. se hace, ¿no? El tema es eficientar, y yo creo que hay dos características importantes que se contemplan en lo general. Ya lo decías tú, Ale, lo del tema de la transversalidad de las políticas públicas, que esto pretende generar una sinergia en todas las áreas de la administración pública estatal, y por otro lado lo del tema de la eficiencia del gobierno. Si bien es cierto que hemos visto en todos los aspectos y en todos los ámbitos la conversión a modelos digitales, a modelos de servicio remoto, etcétera, también es cierto que no habían demostrado la suficiente solidez como para darle servicio en algunas cosas, como podrían ser este tipo, Sí, claro, ¿no? de elementos de cotidianidad donde la gente se enfrenta a una máquina y que no necesariamente la sabe usar, o que le puede generar problemas, que no existe una persona para respaldarle en su operación, y que ahora al parecer un poco de esta incorporación también involucra algunas características que le permiten al servicio, digamos, generarlo de una manera un poco más integral. Entonces eso es bien visto, o sea, Claro, eso llama la atención, recibe ¿no? bien, ¿no? Se recibe Perfecto. bien. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Para variar, algo más que quisieras agregar. Nada que Alan? planear es fácil, ejecutar es más complicado, y mantener un plan en contra de las adversidades que pueden salir en el camino, habrá que ver si se tiene pues de la capacidad administrativa para hacerlo, ¿no? Y en particular para vencer las inercias burocráticas que de repente están ahí, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, como todos los viernes, por acompañarnos con estos temas del interés de la población. Manuel González, Marta Franco, Alan Capetillo, su servidora. Así cerramos una emisión más de Ultra Nos despedimos, Noticias. y bueno, pues el lunes tiene la cita abierta para que nos acompañe en el informativo de las 14 horas con Diana Lomelí, al igual que con nosotros, En punto Ale a las Peña, 20 horas. Marta Franco. Y recuerde, yo los dejo, nosotros los dejamos con Con breves y deportes. Disfrute su fin de semana y recuerden, Porque ellas... Lo dicen mejor. muchas gracias.